Muy buenas noches, estudiante. Qué bueno que nos estemos reencontrando el día de hoy. Todavía vamos a esperar a unos minutitos para que ingresen la mayoría. Cuando ingresé éramos 19 participantes, bueno, 17. En todo caso, por favor, lo que buscamos es que estén la mayoría para que no entren a la clase cuando ya hemos empezado y luego se queden con ciertas dudas. Recuerden que este curso por momentos es medio tedioso por algunos términos, así que muy buenas noches, esperemos que todos puedan seguir ingresando. Recién somos 33, 34. No, Así Margaret, que vamos a esperar. Mantener, por favor, los audios apagados es una gran recomendación para que podamos llevar la clase con tranquilidad. Muy bien, gracias. Y nos damos un minuto más e iniciamos la clase del día de hoy. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Listo, son las 8:11 de la noche y damos digamos, inicio de la clase del día de hoy, clase número 9. Felicitar a los estudiantes que han podido ingresar. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Tenemos desde Abraham, Alicia Mejía Borja, tenemos a Liz Naicha, Doris Delgado, Elsa Leca, Janina Cárdenas, Heidi Ock, Hilda Leguía, Joaquín Vergara, Joel Solano, me parece que es el nombre de un familiar, porque no lo identifico. Tratemos de colocar los nombres tal cual de Mis ustedes buenas para poder noches, distinguir. compañeros, buenas noches. Buenas noches. Joana Núñez, Leti Reyes, Lilia Ramón, Lili Goicochea, Isbeth Mendoza. Tenemos a Liz Junelli, Lorena Latorre, Ludwig Barazorda, Luz Malca, Magali Antaurco, María Briceño, María El Pilar Jiménez, María Guairapata, Maribel Andrade, Mariela Ramón, María Aymaní, Mireya Maceda, Patricia Aquintuy, Rita Zárate, Roxana Hoyos, Sarita Orihuela, Teresa Torre, Asensios Veramendi, Veramendi Asensios y Yanali Cubas. Y bueno, la última personita que visualizo es Rogelia Álvarez. En el caso de Joy Solano, por favor, si es el nombre correcto o es algún participante que está utilizando tal vez otra cuenta. Muy buenas noches con ustedes. Y bueno, como les hacía mención, estamos en la clase número 9. La semana pasada teníamos alguna actividad que realizar. Los felicito. También felicitar la participación de ustedes en el pasacalle que se realizó el día sábado 25. Con mucho gusto reencontrarnos y ver su gran participación. Felicitaciones a cada uno de ustedes también. Y bueno, continuamos con nuestra clase del curso de ciencia y de epistemología. Felicito nuevamente su interés y su participación y con ello damos pie a nuestra clase. Abraham, ¿tienes alguna inquietud, por favor? Mis buenas noches compañeras. Y solo quería preguntarle, Miss, que no sé si me llamó Mi, eso nomás tenía Sí, una duda. primerito. Ah, ya, presente, Miss. Listo, gracias. Según el orden que tengo, está primero. Gracias. A ver, listo.
Vamos a continuar. Buenas noches. En todo caso, iniciamos nuestra clase y vamos a dar este punto de análisis. El mundo es el espejo de cada uno y por ende lo que critico es lo que me atrevo a cambiar de mí mismo. Y eso lo hizo mención este autor, Juan Trigo. Así que algunas personas o estudiantes que quieran dar su punto de vista, por favor solamente levanten la manito y los vamos a escuchar. Recuerden, el mundo es el espejo de cada uno y por ende lo que critico es lo que no me atrevo a cambiar de mí mismo. ¿Listo? Vamos a ver quién desea dar su punto de vista. Y buenas noches, Flor y Teresa Torres. ¿Algún participante? Por favor, alguien que desee hacer mención. Listo. Abraham, te escuchamos. Mis, al respecto de lo que dice, ¿no? El mundo es el espejo de cada uno y por ende Ujú. lo, lo que critico es lo que no me atrevo a cambiar de mí mismo, claro, ¿no? A lo que se ve en la frase es lo que dice, ¿no? Es cierto, ¿no? A veces criticamos a las personas o hablamos mal, pero no nos damos cuenta de nosotros mismos, cómo estamos o en qué fallamos, ¿no? A veces solo somos buenos para criticar, ¿no? Y realmente, eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, en ese caso, o sea, uno mismo, ¿no? O sea, autoevaluarse. Ok, Abraham, gracias. En todo caso, Gracias. resalto lo que tú has mencionado. El tema de autoevaluarse y criticar es muy fácil, eso es algo cierto, pero tenemos que ser ese reflejo. Gracias, Abraham. ¿Alguien más que desee dar su punto de vista, su información sobre esta reflexión? A ver, solamente quedamos con Abraham. ¿Alguien más que quiera dar su, digamos, aporte o lo que ustedes hayan podido captar de este mensaje? A ver, me parece que todavía están retomando las energías de la clase anterior, de lo que han tenido antes de 6:30 a 7:50. A ver, alguna información. ¿Alguien que desea parte de Abraham comentar sobre esta reflexión? Muy bien, en todo caso nos quedamos con Abraham. Felicito su iniciativa y también el entusiasmo. Y bueno, también de que ha estado pendiente de este mensaje, ¿no? También visualizo que recién están ingresando algunos estudiantes. Está Anita Montalbán, que recién acaba de ingresar, y de los que luego fui llamando, Mili Cruz también está. Más, listo. Y Flor Aredo, que también ingresó después de haber mencionado las personas que están en la actualidad. Daisy Ortiz, también muy buenas noches. Gracias por estar presente. Recuerden que esta es una primera parte y la información que nos ha dado Abraham es súper importante, como él ha podido interpretar la reflexión. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una interpretación distinta. Está en función de lo que nosotros consideramos. Y lo que vamos a ver a continuación es el término de la metafísica. Tal vez lo hemos escuchado en algún momento, lo hemos visto en alguna información, en la tele, lo hemos escuchado tal vez en algún podcast, que es lo que está ahorita de moda. En todo caso, en la filosofía, también el mito y la religión han intentado responder las grandes preguntas que se ha ido planteando a lo largo de este tiempo. A lo largo de los años siempre ha habido preguntas o cuestionamientos en relación a si es verdadero, si es falso, si la religión tiene una influencia o no. Por ejemplo, el origen y la necesidad de la vida, el sentido de la existencia, por qué y para qué existimos, la racionalidad o la irracionalidad del mundo. En tal sentido,
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hay más allá de nuestra percepción, de nuestra visión del mundo? ¿Y cuál es el verdadero significado de la realidad? Entonces, nosotros entramos al ámbito filosófico, lo que se considera como la metafísica. Es esa, digamos, unión entre el mito y la religión. Es lo que se busca ir más allá. Recuerden que la filosofía implica varios cuestionamientos. Es preguntarnos el porqué de las cosas. Y hay situaciones, hay preguntas que van más allá de lo que nosotros podemos percibir, de lo que nosotros podemos visualizar y también creer. Y eso es algo que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Muy buenas noches. Jenny Jiménez también acaba de ingresar. Miren, ahorita somos 52. Qué bueno que sigan ingresando. Recuerden que cuando hemos iniciado 8 y 10, éramos 33 participantes y de ahí han ido ingresando. Yasumi Cacha también ha ingresado, Virginia Arvíncula también, son las personitas que voy visualizando. Jennifer Coronel, Fernando también. Listo, ahí vamos avanzando. Les comento que hoy día no tenemos ninguna actividad que presentar, solamente que estén pendientes de la clase. Entonces, al hacer referencia, mención de la metafísica, es cuando las personas, es decir, nosotros, nos vamos preguntando qué es la realidad. Necesitamos entenderla y también adaptarse a ella o tratar de transformar para poder vivir. Cuando hablamos de la física, podemos tratar de relacionarla con conocer, con transformarla y con comprenderla. Cuando hacemos mención de que nosotros podemos conocer, implica esa realidad, ¿no? De dónde apareció, cómo ha surgido a las distintas ciencias que tratan de partes específicas de la realidad. La realidad es nuestro momento, es nuestro hoy, es nuestra hora. Cuando hacemos mención de transformarla, es para considerar para qué ha surgido, ¿no? La técnica, para qué ha surgido esta situación, para qué nosotros queremos o la necesitamos también y comprenderla, queremos saber qué es la realidad, en cuál tal, qué tal lo caracteriza, cuál es su origen, cuál es su estructura, qué implica ser o existir. Y estas preguntas, vuelvo a recalcar, son muy elaboradas porque va más allá de este cuestionamiento. Muchos de nosotros no llegamos a este nivel porque nuestra vida, en nuestra realidad, en lo que tenemos en estos momentos, estamos en un ir y venir con deudas, con los hijos, con situaciones sentimentales, con situaciones laborales que netamente queremos resolverla y no tenemos ese espacio o ese tiempo para profundizar más cierto tipo de situaciones que nosotros veamos. Las preguntas filosóficas que tal vez algunas personas se dedican netamente a pensar, a tratar de resolverla, tiene que ver mucho con esta rama de la filosofía que se llama la metafísica. Son esas preguntas que implica ir más allá de lo evidente, es más allá de lo que tú y las demás personas puedan visualizar. Pero vuelvo a hacer mención, no todas las personas estamos enfatizadas en la metafísica, porque nuestra realidad, nuestra actualidad está enfocada a las cosas prácticas, a lo rápido, a resolver rápidamente cierto tipo de situaciones. Muy bien. Sofía Tapia también acaba de ingresar. Entonces, hasta acá está comprendible esta primera parte. Hoy día, vuelvo a recalcar, vamos a hablar y vamos a conocer sobre este término, la metafísica, que es una rama de la filosofía. Creo que sí. A ver, no hay ninguna duda, no hay ninguna inquietud. Está entendible, Miss. Gracias, Janely. Janely también resalto que siempre está ahí pendiente y veo siempre haciendo algunas anotaciones. No sé si son por el curso o tal vez sea por otro tipo de actividades que está haciendo, que siempre la veo escribiendo, ¿no? Tomando nota. Esperemos que sea Mis, del curso. Dime, buenas noches, mis, Joaquín. buenas noches. Podría Buenas noches. repetir lo que dijo, ¿no?
la metafísica es la rama de la filosofía, me dijo, ¿no? Sí, así es. Y también está escrito acá en la pantalla, si tú lo puedes visualizar en la parte amarilla, estas preguntas filosóficas que se hacen las personas y que va más allá de lo evidente, está, digamos, es una parte de la perdón, de la filosofía, es una rama. La filosofía esta es la central y está dividida por varias ramas. Una de ellas es lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy, que es la metafísica, que como hace mención también acá, que es lo que hemos eh, introducido, hemos hecho la mención al inicio, es que nosotros entramos en un ámbito netamente filosófico, porque queremos preguntar, queremos cuestionar sobre lo que tú puedas visualizar, ir más allá de lo que tú y las demás personas puedan ver. Queremos conocer ese significado de esta realidad. Tal vez de un cuestionamiento, tú quieres tener la certeza de algo, tú quieres tener si esta situación es válida o es falsa, digamos, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos más profundos, más elaborados, se llama metafísica. Y hacemos mención también de que no todas las personas estamos dedicadas a ello, porque nuestro día a día hace de que estemos más enfatizados en la parte práctica, en actuar. Para la metafísica, netamente se encarga de pensar, de elaborar, de cuestionar, de tratar de ir indagando el porqué de las cosas. A eso se llama esta parte que es la metafísica, que busca conocer, transformar y comprender. ¿Sí? Creo que hasta acá está muy bien, Joaquín. Y me dice, Ya, gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda, alguna inquietud? Estamos en la primera parte, ¿ah? Estamos en la segunda diapositiva. Tercera. Esto fue la primera, segunda, tercera. Listo, entonces me parece que estamos por acá. Entonces vamos a conocer y profundizar un poquito más de esta metafísica. ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale esta palabra? Como muchas de las palabras provienen del latín, perdón, del griego, meta y sí, física o física. Puede traducirse por más allá de la física, de los hechos físicos o de los hechos naturales. Entonces, es ir más allá de lo que tú puedas visualizar, tocar, ver. Y consiste en el estudio de la realidad que está más allá de lo material que nosotros con nuestros sentidos no podemos percibir. Por ello, la metafísica es aquel estudio de los principios últimos de la realidad. Abarca conceptos universales y que permiten tratar de unir las diferentes posturas o áreas de la realidad. El primer objetivo es averiguar qué es la realidad, en cuál tal está, cuál es su estructura, cuáles son las características y cuál es su origen. Entonces, el término metafísica hace mención de que tú vas más allá de lo que tú puedas visualizar y que, obviamente, tus sentidos te van a ayudar en una primera instancia, pero tú quieres conocer más sobre la realidad y la realidad es lo que tú quieras conocer. Entonces, lo que busca es profundizar al máximo tus dudas, quiere cuestionar al máximo estas situaciones donde tal vez no lo tengas muy claro, ¿no? Pero vuelvo a recalcar que implica mucha meditación, mucha lógica también, tratar de indagar, tratar de investigar. Pero vuelvo a recalcar de que no todos estamos metidos en esta situación. Todos queremos algo rápido, algo que nos pueda ayudar a salir de aquellas situaciones. Y que, si bien es cierto, no hay muchas personas que están dedicadas a la metafísica. Son muy, digamos, el grupo es reducido, no es muy amplio, pero sí, este grupo de personas se dedica a investigar, a filosofar, a tener un círculo de personas totalmente eh, vinculadas a la lectura, que quieran conocer, que quieran experimentar y que obviamente pues el grupo, vuelvo a recalcar, es reducido, no es muy amplio, ¿no? Yo les invito nuevamente a que ustedes puedan seguir investigando, no solamente quédense con la información que yo les pueda brindar, sino también si les interesa este tema de la metafísica, puedan ustedes seguir indagando. Muy bien,
Entonces creo que en esta segunda, tercera parte estamos bien. La metafísica, Sí, Miss. recuerden, viene del griego metafísica y que es ir más allá de lo físico, de lo material, de los hechos naturales. Entonces, por lo tanto, la palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico. Trata sobre lo intangible, ¿no? Lo que tal vez tú no puedas ver, temas espirituales y todo aquello que sentimos, pero no podemos comprobar o medir científicamente. La metafísica desarrolla las categorías centrales de la filosofía, la materia, la forma, el acto y potencia, esencia, ser, sustancia, accidente, fin. Es decir, que la metafísica tiene que ver también con situaciones espirituales, tiene que ver con creencias, ahí está, que esas creencias que te ha ido, digamos, asimilando de generación en generación, de que esas creencias también van de familia en familia, porque tal vez las creencias que pueda tener la familia de Joaquín sean distintas a las creencias que pueda tener la familia de Yanali o de Rita. Cada uno de nosotros viene con cierta información previa que está transmitida por nuestros abuelos, nuestros papás, nuestra familia, y que en un momento de nuestra vida, como en este tiempo, que estamos en estudio, estamos compartiendo y nos damos cuenta también el porqué de las cosas, por qué ocurren tales cosas o tales hechos. Entonces, trata de lo que tú no puedas visualizar también, ¿no? De algo que no es tangible. Tangible es cuando tú puedes tocar, palpar, medir. En cambio, lo intangible es algo que no está en el aire, vuela, tú no lo puedes ver totalmente, pero son Este, ideas, son información. ¿Muy bien? en este caso, a mí se puede hablar, por ejemplo, de Dios, ¿no? Así Dice, es. ¿no? Trata de intangible, temas espirituales y todo aquello que Ujú, sentimos, no podemos comprobar o medir científicamente, ujú. quizás, ¿no? Podemos Así es. tratar también, ¿no? Así es, Joaquín, es muy cierto. Y sí, pues el tema espiritual es muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos recibido desde pequeños el tema de las parábolas, el tema de los escritos en la Biblia, que tal vez nosotros nunca lo hemos vivenciado, solamente que ha sido transmitido de generación en generación y tal vez no haya un hecho comprobable. Ese es el tema, ¿no? Entonces, esa parte espiritual, eso también hace de que nosotros, un cierto grupo de personas, se quede con esa información y quiera ir más allá, quiera seguir investigando. Igualmente, aquellas personas que son, digamos, católicas, que están digamos, que tienen ciertas creencias por un santo o por una virgen. También viene una secuencia de que tal vez la familia te inculcó esto, tú no lo has vivenciado, solamente que yo he visto a mi mamá, yo he visto a mi papá que iba a la procesión, que reza tal santo, etcétera, ¿no? Entonces es algo que no se visualiza, pero que tiene que ver mucho con temas espirituales. Y la religión con la filosofía han ido de la mano, como dice acá, en la parte de introducción. Es el mito, no son esas creencias y la religión. ¿Ok? Gracias, Joaquín. Qué bueno que estés aportando también en la clase y eso ayuda para que los demás estudiantes que tal vez no la tengan tan clara lo vayan entendiendo mucho mejor. ¿Ok? Entonces, hasta acá, ¿estamos bien? O solamente Joaquín. Sí, Miss. Sí, ya Flor también ya lo entendió. Me da mucho gusto, Flor. A ver, ¿quién más? ¿Alguien que tenga dudas? Porque veo que todavía han ido ingresando después algunos estudiantes. Listo. Entonces, esta metafísica es muy interesante, ¿no? Y como vuelvo a recalcar, a veces no nos damos el tiempo. El tiempo ahorita es para nosotros súper valioso en todo sentido y queremos disfrutar y no tenemos esa oportunidad o esas ganas de estar en cuestionamiento porque venimos con muchos temas personales, familiares, etcétera. Ya sé que no le dediquemos ello, pero eso no significa que sea malo, solamente que nuestro interés, eso también es algo muy importante. Habrá personas que tengan esa, digamos, iniciativa, ese interés, y si tú no la atiendes, no hay ningún problema, no es malo, solamente que no es tú en estos momentos lo que tú prefieres realizar. ¿Ok? Listo. Entonces, acá tenemos este pequeño mapa que nos hace mención de lo siguiente. Tenemos la metafísica en el centro y la metafísica
tiene que ver con todo lo existente, tiene características generales. Es decir, los rasgos universales compartidos por todas las cosas, las relaciones mutuas entre las personas, el saber que pretende penetrar más allá de lo físico y tiene que ver con principios de la estructura del universo, como los principios de la razón, el principio del ser, no pueden ser comprobados por la experiencia. Y acá podemos también hacer mención con esas teorías de la creación de la Tierra, ¿no? Tenemos una teoría que habla sobre que Dios, la parte religiosa, creó el mundo. También tenemos otra teoría que fue el tema del Big Bang, ¿no? Que donde había los dinosaurios y que vino el tal choque y se hizo pedacitos y luego nuevamente se formó. Hay teorías que obviamente son sustentables, hay otras que no. Entonces, acá también hay ese dilema, ¿no? Hay muchas personas y desde pequeños nosotros hemos aprendido en función a la religión, ¿no? Cómo ha influenciado bastante y cómo tenemos esa información sin ser cierta o no, pero la tenemos. Y esa estructura también del universo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la razón, con la lógica, con lo que se ha podido comprobar. Cuando hablamos de la metafísica, es algo que, como dice acá, no se puede medir ni comprobar científicamente. Es simplemente el hecho de que tú lo sientas porque a ti te lo han comentado, te lo han transmitido. Es ese sentido, digamos, susceptible o subjetivo en todo caso, que no tiene la razón. En cambio, cuando hablamos de un tema objetivo, es que hay algo lógico, hay una razón X. Cuando hablamos de esa subjetividad, es tu intuición, es tu manera de ver. ¿Bien? Creo que hasta acá estamos bien. Me parece que sí, y nos quedamos con 59 participantes. Recuerden también que la clase se graba y que luego se comparte en el grupo de ustedes y que también el material va a ser compartido, tal vez ya lo tengan. Así que tomen en cuenta ello, por favor, y eso nos ayuda bastante. Entonces, vuelvo a recalcar la pregunta. ¿Está todo bien? Si tienen alguna duda, lo hacen mención para que podamos continuar, porque si no, vamos a seguir avanzando y se va a generar estas dudas y vamos a tener cierto tipo de dificultades después. Esto me parece que está Está bien, bien. Miss. Gracias, Janina Cárdenas. Gracias. Todo comentario es interesante porque también me doy cuenta si están o no están, ¿no? Porque a veces en estos momentos quisiéramos hacer otras cosas, pero estamos en la clase y estamos tratando de darle la secuencia, ¿no? Darle sentido a lo que estamos explicando el día de hoy. Entonces, la realidad como problema metafísico. Las personas necesitamos saber qué es y por qué es. Necesitamos darle un sentido a nuestra vida y también a la existencia. Necesitamos saber que el mundo tiene un sentido y también tiene una explicación. Y ahí va. El problema es el por qué. Nosotros queremos esa explicación. El pensamiento antiguo tenía ese mismo objetivo, pero donde ellos se valían de la imaginación y de la magia, la metafísica usa el razonamiento, la crítica y los conceptos universales. Es decir, que queremos ir más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, siempre nosotros las personas queremos darle un sentido a nuestras vidas. Queremos saber qué es lo que le damos sentido y la explicación de tal situación. Entonces, lo que busca la metafísica, si bien es cierto, utiliza en cierto modo el razonamiento, la crítica en el sentido de tu lógica, tu forma de pensar, tu iniciativa, ¿no? Y también toma esos conceptos universales que podríamos considerar los valores, la ética, algunos temas matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, buscamos ir y conocer el porqué de las cosas. Eso tiene que ver con la metafísica y que implica que tengamos días o tengamos horas cuestionando ciertas cosas. El por qué me pasa a mí. Creo que una pregunta común y corriente es, ¿por qué me sucede esto? ¿No? Y estamos enfrascados en el problema y damos vuelta a la situación de que por qué a mí, por qué yo, etcétera, pero no buscamos soluciones. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Los problemas metafísicos
tratan de encontrar este por qué me sucede a mí, por X motivos, por X razones. Pero lo que nosotros en la parte práctica, en nuestro día a día, tenemos que actuar. Y eso es muy cierto. Dejemos de pensar mucho y actuemos más. Que eso le damos también, digamos, cierta resolución a nuestros problemas. Anteriormente, como dice acá, el pensamiento arcaico tenía ese mismo objetivo, ¿no? Donde ellos se valían de la imaginación y de la magia. Tal vez porque hablamos de la imaginación, no sé, consideraríamos que estás marcado, te ojearon el tema de, no sé, de la magia negra, del pasar el pool, digamos, ¿no? Entonces se consideraba que eso era la solución o la respuesta, en este caso, a esos cuestionamientos del sentido de la vida. Cuando hablamos de la metafísica, utiliza un razonamiento, una lógica, tiene un pensamiento mejor elaborado y trata de sustentarse con algo más verdadero que simplemente la imaginación y también ese sentido místico, ¿no? Mágico que le podemos dar. Creo que acá seguimos entendiendo lo que es la metafísica. Sí, ¿Y no? Miss. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una actitud metafísica, tiene que ver mucho en esa búsqueda del sentido. El hombre apunta, se dirige a algo más y este deseo de ir más allá lo convierte en una persona en tensión y eso le lleva a una actitud metafísica. Cuando se convierte en la exploración, es que convierte a la persona en un eterno buscador de su ser, del ser. Y acá en esa actitud metafísica hace que tú simplemente cuestiones y tal vez no trabajes en ti mismo, no actúes para ti, porque estás en constante ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué me mira mal? ¿Por qué me puso esta nota? ¿No le caigo bien? Es decir, que también asimilamos cosas por una razón y nosotros le damos razones muy, a veces fuera de lo común, ¿no? Porque seguro no le caigo bien, porque algo hice mal hoy día y me merezco esto. Entonces, esa actitud metafísica, vuelvo a recalcar, está en función de que uno quiera convertirse en un eterno buscador, en un eterno explorador del porqué, de su ser, ¿no? De seguir estudiándose, podríamos considerarlo también, de esos cuestionamientos que generalmente se van haciendo. Pero cuando yo más me cuestiono, cuando yo más quiero indagar sobre mí, me estreso, me angustio, me pongo triste, me da cólera y mis emociones también van influenciadas en esta actitud. La actitud está en relación a cómo tú te puedas visualizar, también cómo puedas tú actuar y cómo puedas tú sentir. Todo ello genera tal vez cierto malestar en la misma persona que busca encontrar esa respuesta ante tantas preguntas. Entonces, creo que en esta sala no habremos personas metafísicas, pues yo tampoco me considero parte de esta vertiente, porque más estamos centrados en cosas más prácticas, ¿no? A ver, y más, me parece que han ingresado dos personas más, ya somos 61. A ver, bueno, ingresó después Zaida Lucana, ingresó después Vilma Rojas, Mili Córdoba también ingresó después, Milagritos, Manuel también ingresó después, listo. Pero ya, qué bueno que estén ingresando. Entonces, estamos con esta actitud metafísica. Entonces, hasta el momento, estudiantes, ¿ustedes se consideran que tienen esa actitud metafísica? ¿Están generando preguntas sobre su existencia? Profesora, disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Ustedes, obviamente, ustedes se consideran personas metafísicas que tienen esa actitud de metafísica, que buscan cuestionarse constantemente, que quieren seguir indagando sobre ustedes. Pero más que todo están en esa búsqueda de ustedes, ¿no? De explorar su ser, de encontrarle ese sentido a la vida. Visita. Yo Dime, a creo ver, que sí, pero porque levanten la manito ya, porque la que me ha mandado ha sido Yanali, que levantó la mano y con ese orden vamos a continuar.
Ya, Janali, te escuchamos. Y luego sigue Diana, Marisol. Ya, Janali. Misita, buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Claro que todas las personas, creo que yo, pienso de que desarrollamos esa actitud metafísica, incluso desde pequeñitos, los niños, incluso con más frecuencia, ellos quieren saber todo, pues, a partir de que ya se les entiende sus palabritas, ya comienzan a hablar, ellos preguntan por qué y por qué, si no les explicas como ellos te entiendan, digamos, de una buena manera o con palabras que a ellos comprendan, siguen preguntando, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y aún esos seguimos hasta la adultez, hasta la vejez, creo, porque nunca terminamos de aprender, pues ni si más sobre lo del universo, no es, bueno, yo pienso de que yo más voy por la parte religiosa, que no se creó así de la nada, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias teorías en a qué atenernos, ¿no, misita? Ujú. Ok, gracias también. En todo caso, muy cierto, desde pequeñitos estamos con esta actitud de cuestionar, de preguntar. Y hay una etapa entre los 3, 4 años que estamos más pendientes del porqué de las cosas, ¿no? Y conforme uno va desarrollando, va creciendo, va teniendo experiencias, vamos ampliando esa información. Gracias, Janely. Vamos a continuar con Diana Marisol. Mis buenas noches. Yo Ujú. creo que Buenas noches. en la vida cotidiana y en torno de todo este largo tiempo que nos toca por vivir, es un aprendizaje, ¿no? Y también en cuestiones de que poco a poco nosotros nos vamos creyendo en cosas. Ujú. Siempre que el curso del tiempo también uno va creyendo en las cosas que nosotros les enseñamos, ¿no? Tienen la capacidad de cuestionarse, y nosotros también, en algunas cosas que vemos, por ejemplo, de nuevos saludos que nos enseñan, de pelearnos, de cuestionarnos también muchas cosas, Ujú. y algunos mitos también lo tomamos de alguna manera, algunas creencias, lo tomamos, que a veces nos funciona, pero que a veces no. Entonces, ahí viene, ¿no? Es un- Ok, muchísimas gracias, Diana Marisol. También la experiencia favorece a este sentido que nosotros le podamos dar, ¿no? Recuerden que cada uno de nosotros, como yo les mencionaba, vienen con diferentes creencias, con diferentes ideas que nos han ido transmitiendo en nuestras familias y que en esta etapa adulta, ya de madurez en muchos casos, vamos fortaleciendo o lo vamos también dejando de lado, ¿no? Porque obviamente tú vas leyendo, te vas investigando, te vas informando y puedas considerar que es válido o no lo que te han ido transmitiendo. Gracias, Diana. Vamos a continuar con Jenny Jiménez. Jenny, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. La mentalidad física, Miss, yo ahorita se va desarrollando cada año mucho más porque los niños al principio, eh, ellos nacían con unos gestos nada más de diferentes, por ejemplo, ahora el niño es más capta la habilidad mental, física, rapidito y más habilosos, están cada vez mucho superior, ¿no? Y si se va estimulando mucho más, se va desarrollando mucho mejor cada niño, ¿no? Esa es mi opinión que puedo hacer. Mis gracias. Gracias, Jenny, también por lo que nos comentas en función también a la experiencia que vas teniendo. Gracias. En todo caso, cada uno de sus aportes es muy importante porque le damos, digamos, la retroalimentación de lo que estamos hablando en relación a la metafísica. Si bien es cierto, es parte de una rama de la filosofía, eh, es el estudio de esas causas, ¿no? Del origen de las cosas, del por qué. Y bueno, acá se establece que también es considerada la filosofía primera, donde uno quiera indagar más allá. Si bien es cierto, la metafísica, para seguir reforzando este tema, está en función de la parte espiritual, de lo que tú tal vez no puedas ver, que no tengas una información concreta, verídica, porque no lo has visto, ¿no? Solamente te lo han transmitido. Acá justo visualizaba una parte donde dice de que hay frases también de la metafísica que digamos que si tú lo dices, generalmente con ese entusiasmo, con esa perseverancia,
con esa creencia se puede dar. Y esto es lo que lo comparto con ustedes, ¿no? Con el poder divino de la presencia de Dios, yo soy Él, yo soy Él, yo soy Él, yo soy. Declaro y afirmo salud, prosperidad, abundancia y amor. Y es lo que tú puedes ir transmitiendo. Si bien es cierto, hay personas que creen en esta parte espiritual, hay personas que no, que están, digamos, marcada la diferencia, la distancia de ello, es el cuestionamiento de cada persona y es respetable, ¿no? Es tolerable también. Y ese es el otro punto, de que no todas las personas vamos a pensar de la misma manera y cada uno tiene un criterio, un punto de vista, una parte lógica va sustentado en su respuesta. Vamos a escuchar a Maribel, que, bueno, le voy a leer lo que ella ha escrito. Diana Octa también nos dice, sí, porque siempre nos gustaría saber por qué suceden las cosas y si no llegamos a saber, no estaríamos de acuerdo. Recuerden que la pregunta era, ¿ustedes tienen la actitud metafísica? ¿Ustedes se consideran que tienen esa actitud metafísica? Diana dice que sí. Rogelia también dice, Rita también dice que sí. Entonces Maribel nos dice, sí, me considero una persona metafísica, ya que desde pequeños nos cuestionamos y buscamos mejorar. Me gusta analizar mis cualidades, mis actitudes y seguir mejorando en muchos aspectos de mi persona. Oye, y eso es algo muy importante. Ya te analizaste, ya te estudiaste, ya sabes cómo eres, voy al siguiente nivel, actúo. Y eso es algo muy importante. Hay personas que saben cómo son, hay personas que saben que tienen que mejorar, pero no hacen nada por ello. Entonces, solamente me quedé con el pensar, pero tengo que dar el siguiente paso, que es la actuación, es el movimiento, es la acción. Entonces, también tomen en cuenta ello. Me pareció que Abraham había levantado la manito. A ver, Sí, mismo. sí. Sí, justamente yo también, ¿no? O sea, a lo que está diciendo usted mismo, ¿no? Lo que es de la actitud en esta metafísica, ¿no? Ujú. Claro, porque hoy en día que vemos, ¿no? O sea, mayor parte que los niños ya, como la ciencia también avanza, igualmente, ¿no? Los niños también, todo, ¿no? O sea, ya desde un inicio ya un niño también ya comienza, o sea, a abrir, ¿no? Cuando su boca esté para hablar, cualquier cosa ya pronuncia, entonces. Como dice la ciencia que va, así como dice Miss, ¿no? O sea, eh, como la Biblia también dicen ahí, ¿no? La ciencia avanzará, las cosas, o sea, lo que nosotros, o sea, algunos que no han visto, ¿no? Ahorita estamos viendo, tal vez más adelante, no sé qué todavía pasará, porque la ciencia va avanzando y va avanzando también, y el ser humano también va viendo, va desarrollándose, ¿no? O sea, poco a poco, o sea, la ciencia avanza y el hombre también va a estar acomodándose a eso, ¿no? O sea, en este transcurso, ¿no? Se van esto de la mano con lo que es la ciencia que está avanzando. Eso sería, ¿no? Lo que es mi aporte, Luis. Gracias, Abraham. Y bueno, también haces mención de esa parte espiritual, religiosa, con fe, ¿no? Y esa fe, se dan cuenta que esa fe es algo que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y hace que que nuestro pensamiento, que nuestra idea se pueda convertir realmente en algo válido porque se cumple lo que tú estás solicitando, lo que tú estás luchando también. Entonces, esa parte espiritual que tú no lo puedes visualizar, palpar, tocar, a nivel de pensamiento, a nivel de energía también, porque eso es un tema muy interesante, lo puedas atraer. En todo caso, estudiantes, parte de ustedes que siempre estén con esas actitudes positivas. Eso tú lo transmites y lo vas a recibir. Caso contrario, si estás con la actitud negativa, es lo que tú vas a recibir, porque nosotros somos energía y todo lo que tú transmites va a llegar a ti en la medida que tú das. Así que por favor, tratemos siempre de equilibrarnos, de estar rodeados de personas positivas que nos motiven, que motivemos también a los demás. En todo caso, mire, estamos hablando del tema metafísico y de verdad que es muy amplio. No es solamente decir sí creo o yo no creo en Dios, sino es como tú visualizas, como tú actúas, qué es lo que tú quieras llegar a conocer sobre ti para no solamente encontrar esa búsqueda, sino darle una o encaminar, ¿no? Darle un giro a tu vida. Así que vamos más allá de lo que simplemente podemos considerar como una creencia. Gracias. Creo que en esta parte ya hemos estado entendiendo más, tenemos las cosas más claras sobre la metafísica
Y bueno, lo estamos aportando muy bien. Lorena, te escuchamos. Miss, buenas noches, Buenas compañeros, noches. buenas noches. Miss, una pregunta. Entonces, la metafísica no nos habla de un creador, solamente nos habla, digamos, de lo científico. No, la metafísica Esa era nos mi, habla de Dios. La metafísica nos sí. habla de esa parte espiritual, pero también hay otra vertiente, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Que no, que tal vez habla sobre esas teorías que nosotros hemos escuchado, ¿no? De los dinosaurios, de la explosión que se dio, etcétera, ¿no? Pero sí, esta Mm, metafísica habla de Dios, de la creación de este mundo, de quién, cómo se dieron los pasos, lo que nosotros hemos venido conociendo desde que éramos pequeñitos y del que ustedes van a enseñar también a sus estudiantes, porque parte del curso de religión tiene que ver con la creación de la tierra, con algunas parábolas, con algunas situaciones que se van dando. Entonces, la metafísica tiene que ver con ese espiritual, con algo que tú no lo puedas ver, pero sí te vas cuestionando, ¿no? El por qué se dio esta situación. Como dice por acá Janali, lo que había mencionado, y también mencionado a los demás estudiantes, que nosotros desde pequeños vamos indagando el porqué de las cosas, porque obviamente no lo hemos visto realmente, y preguntamos a un adulto, en este caso quien tiene mayor experiencia y quien nos puede explicar mucho mejor. Entonces, Dios está enmarcado dentro de, bueno, más que Dios, la parte espiritual está enmarcado dentro de la metafísica. Y quiero retroceder nuevamente para que no se cabe duda de que nosotros vamos por querer saber más allá, ¿no? Más allá de lo evidente, buscar esa información que antes solamente era a través de la imaginación, de mitos, de creencias, de la religión, y conforme ha pasado el tiempo, se va haciendo más razonable en la actualidad con crítica. Cuando se hace, menciona la crítica, es tu punto de vista, es tu cuestionamiento de cierto tipo de situaciones. Y bueno, los conceptos que nosotros hemos venido recibiendo desde que éramos pequeños. Muy bien. Y acá te marco nuevamente qué es la física. Es ir más allá de lo físico, trata de lo que tú no puedas ver y está enfocado netamente, en su mayoría de casos, de temas espirituales. ah, ya, Miss. Entonces ya me queda claro porque estaba entendiendo que la metafísica no te habla de Dios y que hay un creador, pero ahorita ya me queda Sí, más claro. Gracias. sí, gracias. Sí, sí, te habla de Dios. Habla de ti también como persona, porque obviamente parte de la metafísica y parte también de nuestras creencias religiosas es que nosotros venimos a imagen y semejanza de un Dios, ¿no? Entonces, en función de ello, tenemos virtudes, tenemos cualidades y también podemos tener defectos y que nosotros podemos seguir encaminándolo, ¿no? Y conforme nosotros vamos creciendo y tenemos esta experiencia, esta madurez, vamos consolidando nuestras creencias religiosas, nuestra fe en uno mismo, en lo que nosotros queremos realizar y bueno, vamos desarrollando valores también. En todo caso, la metafísica también podemos irlo eh, relacionando, lo podemos ir integrando a nuestros valores, a nuestras actitudes, ¿no? Todo lo que nosotros hemos y seguiremos vivenciando. Entonces, hasta acá nos hemos quedado en la actitud metafísica para continuar con la siguiente parte que tiene que ver mucho con Aristóteles. Aristóteles consideraba que la metafísica era la primera ciencia, ¿no? Entonces, acá, o la filosofía del primero como la ciencia del ser en cuanto al ser. Y es un tipo de conocimiento que es diferente, más alto, más elevado que el saber de las cosas físicas, que se ocupa únicamente de una parte del ser. Entonces, para Aristóteles, en ese tiempo, imagínense, hace bastante tiempo, él consideraba que la metafísica era un pensamiento más elevado, era un punto más alto, porque no estaba centrado en las cosas materiales, sino que tenía que ver con un tipo de pensamiento o de conocimiento diferente y que se ocupaba únicamente de las partes del ser, ¿no? Del ser humano. La filosofía primera, como él consideraba la metafísica, investiga los primeros principios. No se centra como la física en las cosas concretas, sino en aquellas cosas más abstractas, cosas que tú no lo puedes ver y que son fundamentales también. Aristóteles llamaba filosofía también teológica a la ciencia del ser en cuanto al ser, ya que estudia la sustancia primera,
aquella que es la causa del movimiento de todo lo demás, siendo ya mismo inmóvil o lo que él llamaría el primer motor o Dios. Entonces, la metafísica considerada o igual a Dios, ¿no? Y considera que existe un ser inmóvil o inmutable, ¿no? Que es la causa del movimiento de lo que hacen los demás. Y esto es lo que se ocupa de la metafísica, de aquello que no cambia, de lo que permanece inmóvil. Y lo que permanece inmóvil, nosotros no somos. Las personas vamos generando cambios, vamos generando movimientos. Son esas ideas que nosotros vamos avanzando, teniendo a lo largo de nuestras experiencias de vida. Entonces, para Aristóteles, la metafísica es considerada la primera filosofía. Es lo que estudia lo principal, la base de los principios del ser humano. Muy bien, creo que hasta acá está entendible la parte de Aristóteles como primera metafísica. Sí, Miss. Sí, ok. Sí, entonces esa es la influencia, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Y bueno, recuerden que cuando hablamos de la metafísica proviene del término griego metafísica, que implica más allá de lo concreto, más allá de los hechos físicos o naturales, de lo que tú puedas visualizar. Si hablamos de Aristóteles, él también hace mención que tiene que ver mucho con esa ciencia del ser en cuanto al ser. Y cuando hablamos del ser, hablamos de una persona, hablamos de un ser humano, entonces, del individuo, ¿no? Entonces, eso quiere estudiar a la persona, quiere ir más allá. Y vuelvo a recalcar, como le he ido mencionando a lo largo de la clase, no todas las personas estamos enfocadas en ello por nuestras múltiples ocupaciones. Y antes, en esta época, imagínense, Aristóteles, había muchos filósofos que estaban dedicados por el tiempo exclusivamente a estos cuestionamientos, a preguntarse el por qué, el por qué, el por qué. Entonces, en la actualidad vamos corriendo y no nos dedicamos a ello. ¿Hay un grupo reducido? Sí lo hay. Pero bueno, si quieren ustedes profundizar más, indaguen, ¿no? Debe haber algún grupo, digamos, que se reúna, que lean, que quieran hacer sus propios cuestionamientos y así. Y se hace toda una tertulia, una reunión donde se aprende mucho. Las personas que trabajan mucho el tema de la metafísica son personas leídas. Y en sí, en todo lo que es la parte filosófica, tienen bastante información de diferentes áreas, de diferentes entornos, donde se van desenvolviendo igualmente ustedes. No solamente quédense con la parte de educación, que es un punto central, sí, su eje, sí, pero indaguen sobre, o sea, ingeniería, sobre lo que es cocina, sobre lo que es informática, sobre diferentes, porque eso hace que mi mente se abra, que mi mente tenga la oportunidad de ir más allá de lo que yo solamente me estoy centrando, ¿no? Que es la parte de educación. ¿Ya? Entonces, creo que estamos avanzando súper bien. Sí, Miss, está claro. Y por favor, para que no se cree confusión. Ya, listo. Entonces, la metafísica también como disciplina filosófica tiene un origen y se va evolucionando con la historia. A lo largo de la historia de estos tiempos ha ido evolucionando, se ha ido fortaleciendo en algunas respuestas a los cambios que se dan a nivel cultural, social, político del mundo. Recuerden que lo que hacía Aristóteles en ese tiempo, donde había mucha digamos, tenía mucha información cultural, donde la parte religiosa también estaba inspirada, donde había mucho tiempo para pensar, era un círculo pequeño. Conforme el mundo ha ido evolucionando, se han disparado muchas cosas. Ha habido cambios a nivel cultural, a nivel social, se ha aperturado nuevas tecnologías, se ha ido en avanzada, ¿no? Y bueno, el origen de la metafísica se remonta, como les hacía mención, con pensadores antiguos como Platón, Aristóteles, que eran pensadores griegos, intentaron comprender el mundo observando su estructura interna y las leyes universales que regían su funcionamiento. En ese tiempo había leyes
muy profundas, de mucho cuestionamiento, ¿no? Que solamente estos pensadores lo podían analizar con mayor profundidad. En la Edad Media se ha ido avanzando y estas personas, que eran San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que eran religiosos, reinterpretaron, le dieron otro significado, le dieron otro sentido a algunos aspectos claves del pensamiento aristotélico para tratar de eh, acercarlo a sus creencias religiosas, a sus creencias cristianas, y también surgieron otras corrientes filosóficas en esta época, en la época media, que cuestionaban estas ideas tradicionales, es decir, que querían cuestionar lo que Aristóteles, lo que Platón indicaba, lo que decía, y que obviamente de la época griega a la época o a la Edad Media se dieron diferentes cambios culturales, hubo una expansión de territorio, una expansión de más pobladores, habían otras cosas más, ¿no? Se iban mejorando en el sentido de que se tenían más cosas concretas, materiales, ¿no? Y ellos se cuestionaban mucho. Entonces, estos religiosos querían darle una nueva interpretación a lo que Aristóteles y Platón tenían en un principio. Y con ello surgen nuevas corrientes que trataban de cuestionar estas ideas al inicio. Y durante los siglos XVII, XVIII, la metafísica empezó a experimentar un cambio en relación a que muchos pensadores, en este caso europeos, abandonaban el estudio de temas religiosos cargados de relacionados con Dios o almas inmortales, y otros comenzaron a una reflexión mucho más profunda e independiente sobre el ser humano mismo. En el siglo ya XIX aparecieron nuevas formas de pensar acerca del sentido último detrás del arte, o hacer referencia directa a Dios sin necesidad alguna por parte de algún sistema teológico, no previo. Es decir, el tema espiritual ha venido en función de la Edad Media con mayor profundidad, ¿no? Y conforme ello, pasaron todos los siglos por las diferentes situaciones que se dieron en esos tiempos, se generó que tengamos una reflexión, un pensamiento más profundo. Cuando hablamos de estos siglos 17, 18, había guerras. Acá en el Perú estamos en una situación también donde todavía estamos en el proceso de la independencia, todavía estamos en ese proceso de esas guerras con otros países, y tal vez no se dedicaban mucho a este tema porque estábamos en guerra. Tal vez en otros países europeos la situación era mucho mejor y que se dedicaban, ¿no? Recuerden que este grupo de personas era un grupo reducido, pero tenían bastante información y por ello se consideran como pensadores, ¿no? Y en función del siglo XIX se dieron otras vertientes, ya no solamente era la parte espiritual, sino también era la parte artística, el énfasis a ello que aperturaba otras ideas, otras formas de ver la metafísica. ¿Sí? Entonces creo que hasta acá hemos ido avanzando con la parte histórica de la metafísica. Me parece que sí. Entonces, y bueno, vamos a seguir avanzando con esta parte, la metafísica como saber. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo porque es un saber universal, porque no se ocupa de un tipo de cosas o realidades, sino de cualquier realidad. Indaga todo lo que pueda, de todo lo que pueda hacer, no solamente se indica a una cosa o se busca el saber el porqué de una cosa, sino que implica diferentes situaciones, ¿no? Va más allá. Es un saber orientativo porque pretende un intento de saber qué es el mundo para poder saber a qué atenerse a las diferentes circunstancias Es que un saber nos toca vivir. intuitivo, es un saber Listo, gracias Rogel, ya me está leyendo, me he dado cuenta que estaba leyendo. Es un saber abierto y no concluido, por lo que puede dar la impresión de que no se regresa o que no progresa, de que siempre se está haciendo y rehaciendo. Es decir, que es un círculo que siempre está abierto, que no tiene un término, porque conforme va pasando el tiempo, vamos teniendo nuevas informaciones, van a surgir nuevos pensadores, van a surgir personas que quieran constatar esa información o esa teoría
o ese pensamiento o ese cuestionamiento, ¿no? Entonces no es que se cierre, sino que va girando. Es un saber radical porque pretende llegar a cuestiones últimas, a los principios, a los primeros principios de la real. Es decir, que quieren ir hasta la profundidad, hasta cómo se inició para que ellos puedan hallar esa respuesta, ¿no? Y es un saber que se hace a sí mismo. Nuestros intentos por definir y explicar qué es la metafísica van a formar van a formar parte de lo que ya está hecho de la propia metafísica, que si bien es cierto, depende mucho de la interpretación de cada persona le pueda dar, va a motivar a que la metafísica siga siendo un cambio, un campo, digamos, abierto, ¿no? Como dice acá, no se concluye, que puedan haber nuevas personas que están intentando hallar el porqué de una situación misma. Entonces, es un tema muy interesante. Tal vez en algún momento ustedes puedan indagar un poquito más y se puedan, digamos, adecuar a esta metafísica. Y para concluir, la metafísica, recordemos, esta es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico: el ser en cuanto tal, el absoluto, el Dios, el mundo, el alma. Por lo tanto, intentan describir las características, los fundamentos, las condiciones, las causas primeras de la realidad, así como su sentido y también cuál es su finalidad. Y busca implicar y abrir nuestra mente hacia nuevas dimensiones del pensamiento y enfrentar a desafíos que se puedan ir presentando, ¿no? Eh, Estas personas que están en la metafísica, vuelvo a recalcar, son personas que leen mucho, que están en ese constante aprendizaje. Recuerden que cuando uno lee, apertura nuevas palabras en nuestro vocabulario, ¿no? Apertura una visión distinta a los que no están adentrados, ya sea a la metafísica o a la lectura netamente. Entonces, por favor, cultivemos ello. Muy bien, en todo caso, quiero hacer la última mención. ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, me está entendible. Listo, muy bien, gracias. En todo caso, creo que este tema ha sido interesante, ha sido llamativo, ha sido que ustedes puedan indagar un poquito de que la filosofía se relaciona mucho con este tema espiritual, con el tema de creencias, de cuestionamientos o de pensamientos o de interrogaciones que van más allá de lo evidente, ¿no? De lo físico. Listo. Muy bien. En todo caso, les agradezco su tiempo. ¿Algún comentario, alguna inquietud? Por favor, me hacen mención. Buenas noches, Buenas mis noches, Virginia. acotando con respecto a las metafísicas, ¿no? Es un tema Ujú. amplio, como usted mismo lo ha mencionado. A lo largo de la historia, todo lo que ha sido en esos momentos, esas ideas que han filosofado, se han concretizado y se han convertido en ciencia, ¿no? Porque el ser humano siempre ha buscado el conocimiento, hallar la verdad, pero en ese camino también habían cosas que no se podían ser comprobadas, que eso iba mucho más allá que el conocimiento, ¿no? Que lo llaman, bueno, a lo que es la espiritualidad. Ahora, a medida de eso fueron creciendo las ramas de lo que son, pues, la psicología, el psicoanálisis, ¿no? Porque Ujú. la conducta humana yo creo que antes no se podía evaluar, medir, ¿no? Pero a Ujú. medida que ha ido avanzando la ciencia, se ha logrado ya, ¿no? Ahora hay instrumentos, medios para poder ser evaluados. Lo mismo es el psicoanálisis, ¿no? Que va a conocer el inconsciente, aquello que nosotros no podemos ver, pero como mediante llegar y buscar en el pasado de la persona, nosotros no se puede dar una respuesta a lo que de repente esta persona está pasando o está teniendo, qué tipo de frustraciones, ¿no? Son intangibles eso. Y eso, como lo dice Freud, ¿no? También el niño pasa por todo ese tipo de procesos, ¿no? Desde el inicio y su desarrollo. Y yo creo que la metafísica va a estar siempre, porque también no solo se representa ahí, sino también en el arte. En el arte, en el arte nosotros podemos ver
A ver, las pinturas no entendemos, vemos figuras, formas, pero este ser, esta persona, que es su yo interior, lo muestra inconscientemente reflejado en el arte y de esa manera nos está diciendo su pensamiento, cómo ve el mundo, cómo es la realidad para él. Porque la realidad también es un término amplio, porque no sabemos poder decir qué es realidad. Por ejemplo, yo cuestiono, ¿no? Las pirámides de Egipto, tú vas, los ves, es una realidad, pero ya pasaron años. O sea, uno deja de ser lo real. O sea, hoy tengo de repente, yo soy la misma persona, pero han pasado los años y ya soy otra persona. Entonces nos preguntamos si la realidad es concreta, absoluta o cambiante, o estable, ¿no? Son interrogaciones que se hacen, pues, igualmente ahorita, si hablamos de realidad, es un término amplio. Entonces, ese pensamiento que va mucho más allá sería el yo. Por ejemplo, también en los textos, en los poemas literarios, en el hecho de la lucha de las mujeres, en que muchas de nosotras desde los años 80 no hemos tenido esa libertad de expresarnos, se han expresado mediante sus poemas, las grandes poetisas, para expresar todo lo que vivían en ese momento, ¿no? El machismo, lo que pasábamos, entonces de alguna otra manera no teníamos voz. Ahora actualmente ya se está manifestando, pero ese es en nuestro interior. Entonces la metafísica es bien amplio que nos hace ser, como dice Aristóteles, conocer nuestro propio ser. Y al conocer nuestro propio ser sentimos ese placer de ser nosotros mismos, el que va mucho más allá. Bueno, eso sería todo. Gracias, Virginia. Nos has, digamos, hecho un resumen completo de la clase que hemos visto. Es la percepción que también cada uno de nosotros pueda tener. Por eso volvemos a recalcar lo mismo. Chicos, lean, profundicen, no solamente se queden en el TikTok, no se queden solamente en el YouTube, sino que tienen que indagar más allá. Y ellos les va a ayudar muchísimo, porque ustedes van a conversar con otros colegas de otras instituciones, ustedes van a conversar con padres de familia. Ustedes tienen que ser el modelo a seguir y ese modelo positivo, no el modelo negativo. Así que espero que la clase del día de hoy nos haya servido mucho a la reflexión, a analizar y que recuerden de que cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. No te sorprendas ni te quejes que al expresarlo lo ves ocurrir porque tú lo has decretado. Por eso vuelvo a recalcar, estudiantes, transmitan ello, reúnanse con gente positiva, sean positivos, sean transmisores de cosas buenas, porque todo regresa a ti y todo en tu entorno va a estar así, cual tú lo ves, cual tú lo transmites. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, creo que nos vamos con una buena reflexión y queda en cada uno de ustedes seguir o no, pues la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, cuídense, nos estamos viendo el siguiente jueves, sí, pues jueves nos toca, un día antes del feriado, porque el viernes 7 es feriado. Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Bendiciones. Gracias, Miss. Buenas Gracias a ti. noches, mis Gracias, compañeros. gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Sí, cuídense. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.